que se puede aprovechar con el exterior produciendo el vacío, ves que dicen flasheado el vacío, eso favorece porque disminuye más la presión del otro ambiente. Ya lo vamos a ver en un diagrama. Pero eso es lo que quiere decir flasheo. Bueno, vamos a ver en primer lugar la absorción de los gases con solventes químicos, que sería el caso de las aminas. Acá está lo que yo les explicaba. Partimos del amoníaco. Tenemos una amina primaria cuando hemos reemplazado un hidrógeno por un radical alquilo. En la amina secundaria está reemplazado dos hidrógenos por un componente alquilo. Y la terciaria están reemplazados los tres hidrógenos por ese componente. Fíjense. Dice, las aminas son compuestos orgánicos derivados del amoníaco y son producto de la sustitución de los hidrógenos que componen el amoníaco por sus grupos alquilos o arilos. Arilos son los que provienen de los aromáticos. Las aminas se clasifican de acuerdo al número de sustituyentes en primaria, secundaria y terciaria. Fíjense en esta fórmula, por ejemplo. Acá tendríamos el amoníaco. ¿Qué nos está diciendo? Ahí tenemos un solo hidrógeno. O sea que el amoníaco ha perdido dos. ¿Qué estaríamos? En una amina secundaria. ¿Qué componente tendríamos a la izquierda? Un etilo. Y a la derecha, un propilo. Entonces, por eso es que se llama a este componente etil propil amina. Etil propil amina. ¿Está claro? Tal como se observa en la figura 2, se han reemplazado todos los hidrógenos en la molécula de amoníaco. Sería terciaria. En este caso habrá una amina terciaria. Igualmente, no necesariamente los grupos tienen que ser iguales. Luego se tiene, por ejemplo, una amina terciaria denominada trimetilamina o dimetilamina metano. Otra forma de nombrarla. Esto manéjenlo porque esto se toma en el examen. Bueno, ¿por qué las aminas sirven para esto? Dice, fíjense, son compuestos muy polares. Las aminas primarias y secundarias pueden formar puentes de hidrógeno. Y las aminas terciarias puras no, porque no tienen hidrógeno. Pero sí los puede aceptar. Es importante hacer notar que la denominación de amina primaria, secundaria y terciaria se refiere al número de sustituyentes que tiene el átomo de nitrógeno. Y no como en el caso de los alcoholes, que se refiere al tipo de carbono sobre el cual se encuentra. Esa es la diferencia. Propiedades de las aminas. Son compuestos incoloros que se oxidan con facilidad, lo que permite se reencuentre como componentes coloreados. Los primeros miembros de esta serie son gases con olor similar al amoníaco. A medida que aumenta el número de átomos de carbono en la molécula, el olor se hace similar al del pescado. Las aminas aromáticas son muy tóxicas. Se absorben a través de la piel.
Todos estos datos son los que salen, en lo que le decía yo, que hay un registro de los componentes químicos donde el operario va a trabajar en un determinado proceso. Porque fíjense, si no tienen en cuenta este concepto y trabajan con una amina aromática, no pueden tocarlo, tienen que utilizar elementos de seguridad para evitar estar en contacto la piel con el compuesto, con la amina aromática. Tipos de aminas que se utilizan en la absorción de gases ácidos. Son dos, la MEA y la DEA. La MEA es la más sencilla de la etanolamina y se produce por la reacción directa del amoníaco con óxido de etileno, tal como se muestra en la figura 3. Fíjense, acá tendríamos el amoníaco, donde hemos reemplazado un hidrógeno por un grupo alquilo o arilo, que en este caso es el etanol. Es un alcohol, tengan en cuenta acá que tiene un oxidrilo, así que es un alcohol. Queda formado un alcohol, partiendo del óxido de eteno, más el amoníaco, nos va a dar la MENA. ¿Por qué se llama MEA? Fíjense, MEA. Monoetilamina. Mono porque tiene una sola. Etil, de un grupo del etanol, y el amoníaco. Monoetilamina. Se usa preferiblemente en procesos no selectivos de remoción de anhidrio y sulfídrico. Ahí está la DEA, que es dietilamina. Fíjense que hay otras también que se usan, la MDA, monodietilamina, la DIPA. Hay varias que también se usan, pero la más característica para los procesos de absorción con amina es la MEA y la DEA. Acá hay otra, la diglicolamina, DGA. Ahí está la DEA, dietanolamina. Fíjense que provienen del mismo componente, del óxido de eteno. Es óxido de eteno con amoníaco. Y acá también óxido de eteno con amoníaco. Bueno, con la MEA ahí, porque está en dos etapas. Esta sería la reacción que continúa si uno le da las condiciones para que la reacción siga produciéndose. Entonces, primero vamos a reemplazar a un hidrógeno y después reemplazamos al segundo. Después está la TEA también, trietanolamina, la misma componente, sería la tercera etapa. Sigue en presencia del EO y en este caso va a ser la DEA, nos va a dar la TEA, la trietanolamina. Ahí está la metildietanolamina, la MEDEA. No es complicado, una vez que lo ha entendido, ¿cierto?
ahí está la DIPA, que es diisopropanolamina. Esta sería la estructura. Ve que un propanol proviene del propano, del alcohol derivado del propano. Propanol, por eso es diiso. Iso por la característica de la ramificación, que es pareja. Diisopropanolamina. Porque tiene 2 isopropanol. Bueno, acá tenemos el diagrama. Este es el proceso. Fíjense, siempre ingresa el producto a un acumulador separador. Es un acumulador que sirve también como separador, que en caso de tener un componente que por estar en reposo, el más pesado va al fondo, y lo podemos eliminar, por eso también suele cumplir la función de un separador. Acá le ponen nada más que separador, pero sería acumulador separador de entrada. ¿Qué va a ingresar? El gas con los contaminantes, o sea que dijimos que era un gas agrio. Cuando está con los contaminantes se lo considera un gas agrio. Acá extraemos lo que sea gas y descartamos lo que sea líquido para que ingrese por el fondo de la torre, en el tercio inferior. No fondo-fondo, sino en el tercio inferior. No lo podemos poner en el fondo porque si acá llegamos a tener líquido, como es la mina, podemos estar metiéndolo dentro o removiendo los contaminantes que están saliendo por el fondo. Ingresa, dijimos que era un gas, y se va a encontrar en contracorriente con la amina que ingresa en la parte superior. Todos los procesos de absorción son iguales a este. El soluto, que es el gas, entra en contacto con el solvente. Por eso hacemos el ingreso del soluto por el fondo y del solvente por arriba, para que tengan el mayor contacto posible. Fíjense que acá hay una serie de platos que permite que se ponga en contacto bien el líquido con el gas. O sea que el gas, al estar en contacto con el líquido, deja los contaminantes y va a salir a lo que se le llama amina rica. Rica porque es rica en contaminantes. Y amina pobre porque es pobre en los contaminantes. No dice por acá, pero esta sería la que es considerada como amina pobre. Una vez que ha dejado los contaminantes en la mina, el gas sale por cabeza. También van a un separador, siempre en la cabeza ustedes van a ver que hay separadores. Va a salir el gas dulce, o sea, sin que tenga ácidos. Ha perdido los ácidos en esta torre que se llama absorbedora o torre contactora. ¿Por qué? Porque se pone en contacto el soluto con el solvente. Bueno, por el fondo vamos a sacar, dijimos, la amina rica, que tiene los contaminantes. Primera etapa, fíjense, acá está el tanque flash, que era lo que hablábamos antes del flasheo. ¿Qué permite? Acá hay una baja presión en relación al líquido que viene desde la torre. Acá tenemos una presión
importante en relación a la presión que tenemos dentro del tanque flash. Eso le permite atomizar el gas y que salga parte del gas que tenga contaminante. Si tenemos la seguridad que no tiene contaminante, ese gas también nos sirve como gas dulce. ¿Por qué? Porque el contaminante quedó en la mina y estamos recuperando el gas que arrastró la mina. Hay que ver con qué calidad sale este gas para saber qué se hace con ese gas. Si cumple la especificación de gas dulce, se va a unir a esa corriente. Si no cumple con esa especificación y se puede volver a ingresar al proceso para que vuelva a contactarse y se separe lo que tenga que separarse, o va a quemadores, supongamos que tenga una cierta cantidad de contaminante que no nos permite incluirlo en el gas dulce. Bueno, por el fondo del tanque, ¿qué sale? La amina rica y ya sin gas. Intercambia con los líquidos que sale del fondo de la torre e ingresa por la parte superior. ¿Qué se hace con esa mina? Con esa mina se calienta en este rehervidor, ¿cierto? Porque la mina va a ir hacia el fondo. Y acá se extrae la fría, se calienta y vuelve a ingresar a la torre. Lo que quiere decir que en el fondo vamos a tener una temperatura mucho más alta que en la cabeza. Esa temperatura permite que se despeguen los contaminantes de la amina. Al despegarse, que van a ser gases, van a salir por la cabeza de esa torre. Esta torre se llama torre regeneradora. Al salir por cabeza, vemos qué características tiene ese gas. Si tiene una cantidad importante de azufre, podemos mandarlo a un tratamiento para recuperar el azufre. Ahí dice rehervidor. Acá está en línea de punto porque si hace falta se conecta otro intercambiador de calor para aumentarle la temperatura. Por el fondo ya sale la amina regenerada. Acá tendríamos amina pobre, ¿cierto? Acá dice amina rica, amina pobre. Intercambia la amina pobre con la amina rica. La roja sería amina rica en contaminante y la azul sería amina pobre en contaminante. Acá tenemos la bomba que se encarga del transporte. Puede pasar de acuerdo a lo que tenga el gas por filtros. Muchas veces se suelen encontrar pequeñas partes sólidas que sirve para eso los filtros. Y también suele tener un ingreso para realimentar, porque hay parte que se pierde de la mina, se va a perder con los gases contaminantes. Entonces se va reponiendo, después del filtro, la mina nueva, digamos. Acá sería un enfriador. Acuérdense que venimos del fondo de la torre con una determinada temperatura. Ha perdido esa mina parte de esa temperatura acá en estos intercambiadores y termina de enfriarse para adecuarlo a la temperatura del proceso para ingresar en la torre contactora. Eso del proceso. Acá tienen también la descripción, lo que yo les he dicho, sale la descripción. Acá tienen una muestra, cómo sería, por ejemplo, las características de las aminas.
Acá explica cómo es el proceso. Por lo general tienen dos depuradores verticales de gas, o sea, dos contactadoras. Dos regeneradoras de amina, un separador horizontal trifásico. ¿Cuáles son las condiciones de cada uno de los equipos? Los intercambiadores de calor amina rica, amina pobre. Cómo se operan esos equipos. La torre regeneradora. Los rehervidores. El ventilador que está para enfriar la amina antes de ingresar a la torre contactadora. Dos bombas de reflujo. Esto siempre, acuérdense, que todos los procesos tienen esta bomba de reflujo. Acuérdense que el proceso tiene reflujo, ¿por qué? Porque acá sale un líquido que está más frío que la cabeza porque ha pasado a través de un intercambiador que es un condensador en este caso, o sea que lo que sale como gas, acá lo tenemos como líquido. Parte de lo que sale como gas, acá está como líquido al enfriarse. Bueno, la bomba de reflujo toma de ese líquido y hace el control de la temperatura de cabeza. Acá hay un controlador de temperatura que regula a través de una válvula cuál es la cantidad que debe ingresar para que se mantenga en un rango de temperatura fijo en este caso. Bueno, todos los equipos. Este sería el fundamento químico del endulzamiento. ¿Qué es lo que es importante? ¿Qué tipo de amina es la que se utilizó? El costo de una planta de amina, las características que debe cumplir la amina, y acá sale también una descripción de lo que yo le he explicado como el proceso. Que sirven de complemento. Acá, fíjense, muestra cómo es con más detalle una torre absorbedora o contactadora. Acá también explica un proceso que en algunos casos suele utilizarse, que en vez de amina, carbonato de potasio. Fíjense que el esquema es igual. Acá tenemos la entrada, intercambio, va por el fondo de la torre, en contracorriente viene la solución pobre de carbonato. No tenemos el tanque flash, en este caso. Intercambia y va a la torre regeneradora por la cabeza. En el fondo se regenera con vapor en este caso. Es un intercambiador que tiene vapor. En el otro sacábamos, calentábamos y volvía a ingresar. La torre de cabeza, el separador de cabeza, el reflujo, es igual. Estas serían las reacciones. Fíjense para qué sirve. Por ejemplo, el carbonato de calcio. Con el anhidrio carbónico nos da el carbonato ácido de potasio. Con el sulfhídrico
nos da sulfuro ácido de potasio y carbonato ácido de potasio. O sea, fíjense que lo que estamos eliminando es el sulfídrico a través de ir extrayéndole el hidrógeno. En el caso del agua, nos va a dar carbonato ácido directamente de potasio. Acá ya lo vimos, si llega a ser hidróxido en vez de carbonato también. Este hidróxido con el anhídrido nos forma carbonato ácido. La secuencia de la reacción. Acá tenemos la conclusión, sacamos lo que es importante del proceso. Este es uno similar, fíjense, está la absorbedora. Acá colocan un equipo nuevo que sería de absorbedor para que saque el ácido, lo separe antes el ácido de ser regenerado el solvente. Acuérdense que todas las plantas tienen, de acuerdo al fabricante, una variación con respecto a la otra. No son todas las plantas iguales. Acá está la descripción de ese equipo. No hay mucha diferencia, ¿ves? Pero le hacen a lo mejor una mejora al diseño anterior. Bueno, acá hay otro igual. Acá terminaríamos la clase de recuperación y estaríamos a la par del otro curso de segundo. Bueno, muchas gracias por la atención. Hasta luego.